PROMED, el proceso de innovar. Entonces, en el día de hoy tenemos la sesión número 2, que equivale a lo que es el mantenimiento, principalmente lo que es el mantenimiento de usuario, por qué es necesario y qué problemas genera que su equipo no esté funcionando bien, cómo identificar qué es lo que no está funcionando bien y qué hacer. Esto, para empezar, quiero decirles que es diferente a lo que es ya un mantenimiento tal cual de un cambio de piezas mayores y mantenimiento de fabricante. Entonces, esto es lo que sería el mantenimiento de usuario, el día a día de lo que debe estar pendiente un operador de un equipo de cromatografía líquida. Recuerden colocar la pantalla, desactivar su micrófono y su cámara. Creo que el día de hoy nos ha ido bien con esta parte. Y entonces, a modo de repaso de lo que vimos la semana pasada, tenemos una cromatografía de ultra alto desempeño, en la cual los picos cromatográficos obtenidos son de mucha eficiencia debido a que el tamaño de partícula de cada columna genera una altura de plato teórico pequeño, lo cual genera una gran cantidad de platos teóricos. Eso permite aumentar lo que es la eficiencia y la resolución entre los picos. La diferencia en el hardware de los equipos obedece a que el tamaño de partícula es tan pequeño y la presión necesaria para hacer fluir la fase móvil a través de esa columna aumenta a medida que disminuye el tamaño de partícula. Como punto de referencia para saber, dependiendo del tamaño de partículas, si un equipo requiere un hardware de UHPLC o de HPLC normal, está partículas de menos de 3 micrómetros requieren un hardware de UHPLC o UPLC. Partículas de 3 o más, dependiendo del equipo, puede que soporte hasta un tamaño de partícula de 3, entonces va a requerir un hardware normal de HPLC. Los diámetros de tubería son diferentes, el sistema de suministro de solvente es diferente, si la presión es inferior a 6.000 psi, se puede utilizar una bomba y un selector de fase móvil, y la presión es superior a eso debido a que usted va a utilizar columnas con tamaño de partícula muy pequeño, entonces va a requerir bombas individuales. Este punto, la semana pasada les dije que hay, hay un fabricante que sí tiene un sistema que permite con una sola bomba alcanzar esa presión. No es algo que está comercialmente disponible para todos los fabricantes, pero sí existe. Entonces, en este momento se lo debo saber, pero quiero que sepan que todavía no es lo convencional. Quizás no lo van a encontrar en un libro de referencia de cromatografía aún. Con el tiempo, seguro sí. O sea, a manera de resumen, la diferencia entre ambos instrumentos y lo que obtiene es ahorrar tiempo, gastar menos solvente, aumentar la eficiencia, mejorar la resolución. El día de hoy vamos a ver por qué son importantes los mantenimientos, unos detalles extras a lo que vimos la semana pasada sobre lo que es la preparación de la fase móvil. Vamos a ver las actividades a realizar módulo a módulo y definir un periodo de intervalo de mantenimiento y qué hacer cuando usted va a dejar de utilizar el equipo por al menos unos 3 o 4 días continuos. Para aquellos que están en lo que es la plataforma, a diferencia del módulo anterior, va a haber una evaluación tipo cierto y falso y va a haber otra evaluación tipo selección múltiple.
Con algunos me he comunicado esta semana, he obtenido su feedback sobre lo que es las presentaciones, así que voy a tener un panorama más claro sobre lo que son los tipos de preguntas. Y lo último, hay una lectura complementaria que hacer. Hay 3 archivos que leer, pero solamente debe leerse obligatoriamente uno. Como son 3 opciones y no todas son obligatorias, pues las 2 evaluaciones que debe hacer son independientes de las lecturas complementarias. Las 2 evaluaciones van a estar 100% basadas en lo que es la charla de hoy. Bien, continuamos. Vamos a darle una definición a lo que es mantenimiento. Y el mantenimiento es un conjunto de operaciones con un único objetivo: garantizar que su instrumento, y dependiendo de a qué categoría pertenece su instrumento, esté dentro del error máximo permitido o esté dentro de especificaciones, que esté dentro del valor de tolerancia del fabricante. Así que la próxima semana pueden ir anotando por ahí. Hay que identificar a qué categoría pertenecen sus instrumentos, y dependiendo de qué categoría pertenece, usted evalúa si va a buscar que sus resultados estén dentro de lo que es el error máximo permitido o que esté dentro de especificaciones. Lo otro es que cada instrumento con el cual trabajan en su laboratorio, cada vez que no se está utilizando y a medida que más se utiliza ese instrumento, pues es lo que sirve para vigilar la calidad del producto que produce ese laboratorio o a la actividad comercial a la que se dedica. Que un instrumento no esté funcionando significa que no está produciendo. Significa que se está perdiendo tiempo y dependiendo del tipo de laboratorio, tal vez tengan que subcontratar lo que es la parte de control de calidad o sus actividades, o simplemente informar que el laboratorio en este momento no puede cumplir con ese servicio. Así que el objetivo del mantenimiento es garantizar el correcto funcionamiento del equipo y aumentar lo que es la vida del equipo. Pero aumentar la vida garantizando que el equipo está funcionando dentro de especificaciones. Esto debe ser una actividad que realiza, y dependiendo del laboratorio que realiza y el tipo de laboratorio, el tamaño del laboratorio, esta debe ser una actividad que se monitorea mediante la sección de aseguramiento de calidad, para principalmente que el operador se dedique únicamente a generar resultados en el instrumento. Ahora, proporcionar una larga vida dentro de especificaciones para el instrumento aplica a lo que son los equipos de cromatografía gaseosa o líquido. Que el equipo esté dentro de especificaciones, que esté dentro de las tolerancias permitidas del fabricante. Y que los equipos de cromatografía, normalmente lo que se hace es garantizar que el equipo está funcionando dentro de especificaciones. Hoy vamos a ver módulo a módulo qué es lo que pasa o qué es lo que deben tomar en cuenta para lo que es el mantenimiento de usuario de su instrumento. Hasta ahora, ¿alguien tiene una pregunta? Si tiene una pregunta, puede activar el micrófono y hacer su pregunta. O alguien que escriba no en el chat. Solamente para probar que me están escuchando. ¿Sí me están escuchando, cierto? Listo, gracias. Entonces avanzamos. Vamos a empezar por el módulo del degasificador. Módulo de degasificador. La función del degasificador es eliminar lo que es el gas disuelto en la fase móvil. Pero para la fase móvil, la semana pasada
vimos que tenemos que tener las consideraciones sobre lo que son las partículas disueltas. Partículas disueltas y gas disuelto generan principalmente lo que son problemas con variaciones en las presiones. Esas variaciones en las presiones causa que haya un suministro de flujo variable, y ese suministro de flujo variable lo que hace es que los tiempos de retención se muevan. Esas burbujas también, dependiendo del diseño del equipo, va a causar que en el sistema de aspiración de la muestra que se va a inyectar, las áreas varíen entre inyecciones. Si las señales que usted está intentando cuantificar son muy pequeñas, las burbujas van a causar saltos de la línea base, y si existe un salto de línea base en el mismo tiempo de retención del que usted está esperando la señal del analito que está buscando, pues lo que va a hacer el instrumento es integrar esa señal, pero no va a ser debido a la presencia del analito, sino que va a ser debido a la presencia de una burbuja. Así que partículas residuales y gases disueltos es algo importante a tener en cuenta. Las partículas se acumulan en todo el hardware del instrumento, y el gas disuelto, si es demasiada la cantidad, pues no va a ser eliminado por el módulo de gasificación. Si usted está utilizando solventes grado ACS, pues las partículas son el único tema a considerar. El gas disuelto va a estar dentro del límite permitido. Si está utilizando solventes ya grado HPLC y grado LC-MS, pues partículas residuales también van a estar cubiertas. Puede utilizar solventes grado HPLC, ACS, HPLC o LC-MS, pero a cada uno debe tomar las precauciones necesarias. Si está trabajando y la concentración que desea cuantificar es muy alta, pues, o si su trabajo es cuantitativo, preparativo, y lo que desea es obtener una gran cantidad de masa, pues trabajar con solventes grado ACS va a funcionar. Solamente debe asegurarse de eliminar lo que son las burbujas y las partículas, filtrando el solvente antes de introducirlo al instrumento. Si está haciendo trabajo cualitativo analítico, lo ideal es utilizar pureza para cromatografía líquida mínima. Bien, entonces, lo ideal es filtrar su fase móvil antes de comenzar a pasar esta fase móvil a lo largo de todo el sistema. La succión de la fase móvil hacia su instrumento normalmente lleva en el extremo de la tubería un filtro adicional, un filtro de succión. Este filtro de succión tiene el objetivo de retener lo que son las partículas. Partículas que pueden venir de la botella o que pueden venir de tener el recipiente mal tapado, de haber perdido la tapa del recipiente, y con el tiempo la acumulación de partículas se va a dar. O su sistema de lavado, o tal vez no enjuaga las botellas con agua tipo 1 antes de realizar lo que es antes de rellenar esa botella con el solvente que va a utilizar para cromatografía. Bien, entonces, filtro de succión. Este filtro de succión a lo largo del tiempo requiere una limpieza. Y para aquellos usuarios y para los que están tomando lo que es la parte de la capacitación en línea, pues aquí les voy a adelantar que esta va a ser una de las preguntas del quiz. ¿Cada qué tiempo es necesario limpiar mi filtro de succión? En el escenario 1, si usted utiliza 5 a 6 días su equipo de cromatografía, pues lo ideal es que al menos una vez al mes usted limpie su filtro de succión. Si el instrumento lo usan 1 o 2 veces o 3 veces al mes, pues límpielo por mes. ¿Cómo se limpia el filtro de succión? Lo retira del extremo de la tubería, lo coloca en un vaso con isopropanol y lo sonica durante 5 minutos. Luego sonica nuevamente, elimina el isopropanol y vuelve a sonicar con agua tipo HPLC o agua que venga de un generador un purificador de agua que genere agua tipo 1. Así que, dependiendo de por cuánto tiempo usted utiliza su equipo de cromatografía, lo ideal es que haga la limpieza de esos filtros de succión.
Esa es una opción. La otra opción es que con el tiempo, con cierta frecuencia, si lo que usted desea es evitar y ahorrarse el tiempo de esta limpieza, pues también está la opción de, como ven, adquirir un filtro nuevo y solamente reemplazarlo. Es más rápido, pero también tiene un costo. Entonces, para aquellos usuarios que su equipo se usa de lunes a sábado, al menos cada 15 días usted saque su filtro de succión, soníquelo y vuélvalos a utilizar. Esto va a evitar que con el tiempo se acumulen tantas partículas que no succionen el instrumento o que esas partículas atraviesen el filtro y comiencen a entrar al sistema. Punto número 1, considerar en el desgasificador la limpieza de los filtros de succión. La otra fuente por donde pueden entrar partículas en su sistema es a través de la muestra. Hay varios tipos de materiales filtrantes. Siempre hay que tener en cuenta que ese material filtrante de alguna forma puede retener tu analito de interés. Entonces, hay una lista grande de compatibilidades de esos materiales filtrantes con la fase móvil, y lo otro es a considerar es que ese material filtrante retenga algo de su muestra. Así que para laboratorios que hacen lo mismo, siempre esto es una decisión bastante sencilla, ya que la matriz siempre es la misma. En el caso de los laboratorios que no tienen siempre la misma matriz, pues hay que mirar con detalle cada caso para llegar a la conclusión de cuál es el tipo de filtro que más funciona. Así que esto es algo que deben considerar siempre. Para lo que es filtrar, la fase móvil y las muestras, existen comercialmente dos tamaños de mesh para lo que son los filtros, punto 42, punto 45 y punto 22. ¿Cuándo usar cada uno? Punto 22 es para cuando la columna que va a utilizar tiene un empaque menor de 3 micrómetros, y punto 45 para columnas que tengan tamaño de partícula mayor a 3. Entonces, filtros de punto 22 para cuando usted va a utilizar una columna para UHPLC, y punto 45 para cuando su cromatografía es tipo HPLC. Ahora, un ejemplo del módulo de gasificación. ¿Cómo saber que está funcionando? Normalmente los módulos afuera traen un indicador de funcionamiento ok o no ok, pero en la pantalla del software o del módulo usted debe monitorear que si el diseño de gasificadores por un sistema de vacío, pues la presión que está marcando esa unidad debe ser equivalente a un trabajo de vacío. En el caso de que no esté funcionando, puede ser debido a que las uniones de las tuberías ya están defectuosas, y están defectuosas por tanto solvente que ha pasado a través de ellas, y los distintos solventes causan distintos grados de deterioro. En general, si su instrumento se está utilizando 5 a 6 días por semana y usted lo utiliza durante 6 meses continuos, entonces debe parar un día para inspeccionar visualmente que tanto el conector como las férrulas están en funcionamiento óptimo. Y aquí acabo de ver un comentario de Víctor Rosales que voy a revisar. Me muestran. Dice el comentario de Víctor: mi muestra es trabajada con un solvente X, no es desgasificado como tal, pero si se filtra por filtros de punto 45, esto aún puede contribuir en ocasiones a variar los tiempos de retención y presencia de burbujas. Y te voy a contestar en base a si es el solvente, el único solvente que vas a utilizar para lo que es tu muestra. Ese volumen es tan pequeño que ese filtrado te va a permitir que por la parte de introducción de la muestra no estén entrando partículas, siempre y cuando ese filtro de punto 45 que estás utilizando es para
introducir esa muestra a un equipo de cromatografía que utiliza columnas de tamaño de partícula de 3 o mayor. Si la columna que estás utilizando es menor, el de 0.45, las partículas que están pasando sí te van a causar problemas. Y solo viales de 1.5. Y igual, lo que introduces al equipo es, me imagino que menos de 50 microlitros. Angélica pregunta, ¿cómo sé cuándo el filtro de solvente debe ser reemplazado? El filtro de solventes debe ser reemplazado. ¿Será el filtro de succión del HPLC o el filtro con el que utiliza para la fase móvil? Voy a esperar el comentario más adelante para ver si se refiere al filtro de succión o cuando filtra todo el solvente que va a utilizar como fase móvil. El filtro de succión de HPLC, lo ideal es cambiarlo si es un equipo que se utiliza 5 a 6 veces, 5 a 6 días por semana durante todo el mes, durante todo el año, ese filtro de succión lo debes cambiar al menos por año. Pero si es un equipo que utilizan 2 veces por semana y hay semanas que lo usan sí, otras no, ese filtro de succión, la limpieza va a funcionar para que trabaje óptimamente hasta 2 años. Bien. Con estas 2 preguntas voy a avanzar. Veo que Luis y Puente tiene otras preguntas, pero la voy a dejar ahí para contestársela más adelante. Y va a ser antes de pasar al siguiente módulo. Vamos a ver ahorita mismo bombas y sistema de eliminación de gases disueltos. Entonces, Luis, antes de continuar el módulo autosampler, contesto tu pregunta. Y todas las que estén ahí. Y entonces, tenemos un sistema que elimina lo que es la introducción de partículas y son los filtros de succión. Adicional, y es normal que un instrumento lo tenga, cualquiera comercialmente disponible, y en el caso de Panamá, aquellas 3 marcas que normalmente usted se va a encontrar van a tener lo que es un filtro en línea. Ese filtro en línea se encarga de eliminar lo que son impurezas que están y que normalmente van a entrar por la parte de la introducción de la muestra. Ese filtro en línea no equivale a la precolumna. El filtro en línea se encarga de atrapar lo que son partículas que vengan del sistema de bombeo. Es una protección adicional a lo que es el filtro de succión. Bien, entonces vamos a ver lo que es filtro de succión. El filtro de succión va a eliminar alguna otra partícula que por algún lugar entre y que tenga un tamaño superior a lo que es 5. Este filtro de succión es algo que normalmente hay que estar monitoreando para ver si no está obstruido. ¿Cómo saber si el filtro de succión está obstruido? Es porque la presión se eleva, aunque no tenga columna, y aunque tenga columna, usted observa que esa presión no es la normal que se genera al combinar esa columna con la fase móvil que está utilizando cotidianamente. El filtro de succión es algo que se puede limpiar. Y como valor de referencia, o como una prueba para monitorear si su instrumento está funcionando bien y está obstruido en algún punto, es hacer fluir flujo de 1 mililitro por minuto de agua, y si la presión es alrededor de 3 bars, entonces no hay obstrucción. Si es superior, entonces lo que debe hacer es comenzar a monitorear en dónde está obstruido. Y el primer punto a evaluar siempre va a ser el filtro de succión. Ese filtro de succión, al igual que ese filtro en línea, al igual que el filtro de succión, se puede limpiar de la misma forma, sonicando con isopropanol y luego con agua. Lo retira del equipo, lo retira del equipo, lo limpia mediante sonicación con agua, isopropanol y luego agua, lo coloca de nuevo en el equipo, pone a correr flujo de 1 mililitro por minuto de agua, y si la presión no excede los 3 bars, entonces ya la obstrucción
no está en el filtro de succión. Así que filtro de succión y filtro en línea es algo que el usuario normalmente puede monitorear. Bien, entonces ahora lo que son las bombas. Como vimos en la imagen anterior, está lo que es el filtro de succión, el sistema de aspiración, de succión y dispensado de solventes mediante lo que vimos la semana pasada, son utilizar mecanismos que utilizan plungers. Entonces, lo que son los plungers en las bombas es algo que está muy dentro del equipo. Quizás con la experiencia de algunos usuarios, que tengan años de trabajar con cromatógrafos líquidos, seguro tienen la confianza y la experticia para cambiar lo que es un plunger. Pero como actividad de mantenimiento de usuario no es recomendable, ya que hay que hacer un gran desmonte del hardware de lo que es la bomba. Lo que sí quiero que miremos en lo que son las bombas son lo que ya vimos, filtro de succión, y lo que son las válvulas de chequeo. Aquellas válvulas que permiten que durante el movimiento de aspiración solamente se llene la cámara de solvente que viene de la botella y que en el movimiento de dispensado ese solvente solamente vaya a la sección de la columna, popularmente conocida como lo que son las válvulas de entrada y salida, check valve out y check valve in. Las válvulas de entrada y salida tienen un solo objetivo: permitir que el solvente vaya en una dirección. Dependiendo de si es de entrada o de salida, solamente va a permitir que entre o que salga solvente. Esta es una de las causas por la que usted puede comenzar a observar que su equipo no levanta presión porque no está succionando, o que su equipo no se sobrepresiona porque no puede dispensar solvente más allá de la bomba. Entonces, en ese momento lo que hay que hacer es revisar que tanto válvula de entrada como válvula de salida están funcionando. Y cada una de ellas tiene una función de aspirar y la otra de dispensar, pues se pueden extraer y mecánicamente probar con una jeringa que están funcionando en la dirección adecuada. Para limpiar estas válvulas, porque también debido a la acumulación de partículas, su capacidad mecánica de trabajar en una dirección se puede ver deteriorada por acumulación de partículas. Al igual que el filtro de succión y filtro en línea, el modo de limpieza es sonicar con isopropanol y luego sonicar con agua. Todo esto para sacar lo que son los depósitos de partículas dentro de las válvulas de entrada y de salida. Para probar que individualmente está funcionando bien, se puede extraer la válvula de entrada y de salida, utilizar una jeringa con un conector que es concordante con el fit de entrada del check valve, dependiendo si es de entrada o salida, intentar hacer fluir solvente, agua o isopropanol. Y si está funcionando en la dirección correcta, pues la válvula está trabajando adecuadamente. Si no puede aspirar o no puede dispensar, dependiendo si es de entrada o salida, pues en ese momento usted debe aplicar su procedimiento de sonicar con isopropanol y agua. Bien, entonces, para ir ya viendo a manera de resumen, los problemas que debe evitar mediante el mantenimiento de usuario son en el módulo de la bomba son la presión excesiva y la presión insuficiente. Si hay presión excesiva, es porque en algún lugar está obstruido. Pero también, para todas estas evaluaciones de problemas de bloqueo, lo ideal es realizarlo conectando una unión muerta, no utilizando una columna, porque la columna ya va a generar presión. Utiliza un conector tipo unión muerta, y ese es el que le va a indicar a ustedes si pasando solo agua o pasando solo solvente o agua metanol
esa presión debe ser muy, muy baja con respecto a cuando se coloca una columna. Si la presión es excesiva y usted no tiene una columna, en algún punto hay un bloqueo. Ese bloqueo puede ser debido a que se tapó el filtro de succión o que alguna de las válvulas de entrada y salida, principalmente la válvula de salida, no está funcionando. Presión insuficiente, pues lo más seguro es que ni siquiera está succionando solvente porque el filtro de succión está obstruido. O está perdiendo la capacidad de succionar solvente debido a que los conectores en la unidad de gasificadora están muy deteriorados. Eso seguro lo va a notar porque va a tener una pérdida de fase móvil en esos lugares. Entonces, presión excesiva y presión insuficiente. Sistema de lavado de sellos. Sistema de lavado de sellos hay de varios tipos. Vamos a ver un tipo puntual, el que utiliza el sistema de la bomba LC20AD de Shimatsu. En el lavado de sellos, lo que se hace es fluir un líquido capaz de disolver lo que son depósitos de sales. Estos depósitos de sales y la importancia del sistema de lavado de sellos es esencial cuando se trabaja con soluciones buffer, pero soluciones buffer que están preparadas a partir de lo que son sólidos. Y como fase móvil está utilizando una solución buffer, y esta solución buffer está preparada a partir de un sólido, al mezclarse con un solvente orgánico puede ocurrir una precipitación. Esa precipitación puede ser muy pequeña, pero es tanto la que pasa por el sistema que llega a acumularse. Y el sistema de lavado de sellos tiene como fin ir disolviendo constantemente esos depósitos de sales. Para que eso ocurra, pues lo ideal debe ser tener algo que lave los sellos, que disuelva lo que son las sales. Pero ese lavado de sellos también debe tener un componente que impida lo que es el crecimiento de microorganismos. Lo ideal es utilizar como solución de lavado de sellos isopropanol al 20% en agua tipo 1. Esta sección de lavado de sellos normalmente o es una botella grande o es una botella pequeña que está incorporada dentro del sistema. Puede que sea por activación mecánica o puede que sea por movimiento del sistema de bombeo. Lo ideal es que usted tenga la capacidad de identificar que esa recirculación está funcionando. En este diseño de aquí, la manguerita de salida no debe estar sumergida en lo que es la fase móvil, en la solución de lavado de sellos, ya para que usted pueda ver cómo va goteando, lo que significa que está circulando a lo largo de todo el sistema. ¿Cuándo se cambia esa solución de lavado de sellos? Si el instrumento lo usa todos los días con fase móvil que contenga una sal disuelta, lo ideal es que todos los días usted cambie esa solución de lavado. Así que es muy importante que cambie esa solución de lavado si usted está trabajando todos los días con una solución buffer y ese buffer está preparado a partir de un sólido. Primera recomendación, cambiarla por día. Segunda recomendación, marcar el recipiente, ya que ese volumen de lavado de sello no debe ni aumentar ni disminuir. Si él aumenta su volumen, significa que la fase móvil que viene de los reservorios está entrando al sistema de lavado de sello. Y es un sistema totalmente independiente de lo que es el sistema de bombeo. Si el volumen disminuye, significa que está entrando de su solución de lavado de sello, su solución de lavado de sello está entrando a lo que es el flujo de fase móvil. Ese volumen no debe cambiar, debe permanecer bastante constante. Así que, primer punto, cambiar diariamente si está utilizando soluciones buffer preparadas a partir de sólidos. Segundo punto, monitorear que el volumen no está cambiando. Y el tercero es que está funcionando, que usted ve que se mueve y que recircula ese líquido de lavado de sello.
puede utilizar 100% agua si está seguro que lo cambie todos los días. Si no, utilice una mezcla que tenga como máximo 20% isopropanol. Bien, esto sería lo que hay que tener en cuenta para lo que es la bomba y el sistema de gasificador. No son los únicos componentes que hay que cambiar, así que aquí les dejo una lista de los otros ítems que también se deben cambiar o que normalmente se deterioran mediante el desgaste de la bomba y una frecuencia de tiempo de cambio. Entonces, en resumen, filtros de succión, válvulas de entrada y salida, filtro en línea y filtro en línea. Filtrar sus solventes utilizando el tamaño de partícula adecuado y compatibilidad correcta. Con eso cubrimos lo que es bomba y desgasificador. Voy a mirar aquí lo que son las preguntas, porque quedé pendiente de responderle a Luis Cifuentes. Dice, el tipo de filtro puede afectar el paso. El tipo de filtro puede afectar el paso de mi muestra al equipo. Sí, la respuesta a eso es sí. Como lo que pasa es que hay veces, dependiendo del material filtrante, puede tener algún tipo de interacción con lo que estás buscando o lo que deseas determinar y él se quede retenido en tu filtro. Así que eso es algo, no hay un filtro universal. La respuesta es no hay un filtro universal que funcione para todas las muestras. Hay que evaluar la combinación del analito con el filtro que se va a utilizar. El objetivo es eliminar partículas, pero se debe evitar que interaccione con tu muestra y que la retenga. Julio Osorio dice, los equipos con un rinse, sistema de lavado de sellos de 1 litro, recomienda cambiarlos diariamente. Ese no, ese por semana. Siempre y cuando tengas más de 500 mililitros en esa botella y estés monitoreando que su volumen no ni aumenta ni disminuye. Un reservorio de 1 litro es algo grande y su objetivo de incrementar el tamaño es que tenga mayor capacidad de disolver depósitos de sales. Así que sí, esta pregunta está buena porque ¿cuándo cambiar la solución de lavado? Depende del tamaño del volumen de solución de lavado que tengas. Si tu volumen es pequeño, cámbialo por día. Si tu volumen es grande, por semana también funciona. Eso sí, esa solución de lavado la retira el último día que dejas de utilizar el equipo. Si es el viernes y no dejaron una secuencia trabajando, pues desechar esa solución y volver a rellenar este recipiente el lunes. Entonces, no tenemos preguntas, continuamos. Ahora vamos a ver lo que es el sistema de introducción de la muestra. Para aquellos que trabajan normalmente con sistemas de introducción de muestras. He visto muy pocos laboratorios y casi todos los laboratorios que usan introducción manual son tipo de investigación. Normalmente en un laboratorio de producción o de servicio cuentan con sistema de introducción automática. Ese sistema de introducción automática normalmente va a tener lo que es un sistema de lavado, para lavar lo que es tanto la jeringa como también normalmente lavar lo que es la posición donde se lava la jeringa. Así que se utiliza también un medio de disolución de lo que es la muestra. Y en esa solución de lavado debe estar algo que disuelve la muestra para evitar que entre una inyección y la otra exista un arrastre de muestra anterior. Así que
Si el sistema de introducción de muestra utiliza un líquido de lavado, también hay que tener la misma consideración que para lo que es la fase móvil. Revisar lo que es el filtro de succión que esté trabajando, que la fase del solvente que se va a utilizar como lavado también esté filtrado y libre de partículas. Y que la jeringa, cada vez que inyectan, se lave para que cuando vaya a introducir la siguiente muestra esté libre de la muestra anterior. Solución de lavado. Esta solución de lavado debe cumplir un único requisito: ser totalmente capaz de disolver su analito de interés. Este solvente de lavado, como les dije, lo importante es que disuelva su muestra. Consideraciones de mantenimiento de usuario en lo que es el sistema de introducción de muestra: garantizar que su solución de lavado no está aportando partículas. Todo lo adicional que tiene un inyector de muestra realmente sí es algo altamente complejo y que normalmente se le da mantenimiento mediante el uso del proveedor local. Hay laboratorios sí que tienen personal que conoce muy bien los equipos y ellos sí se atreven o tienen la experiencia para ir un paso más allá en lo que es la solución de problemas en el módulo de introducción de muestras. En este curso, pues, quiero que sepan que con el tiempo, para aquellos que se involucran mucho con lo que es la parte de equipo, sí lo pueden hacer, pero para uso rutinario, pues, está bastante complejo. Solvente de lavado. Otra cosa a tomar en cuenta y que afecta bastante lo que es el equipo es la selección, no de el tamaño de la marca del vial, sino del sectum de la tapa. Ese sectum hay de varios tipos. Hay los que traen, normalmente un sectum tiene una capa diseñada que está construida con un material capaz de resistir lo que son los vapores que normalmente, los vapores de los solventes que normalmente se utilizan para disolver la muestra. Eso con el objetivo de evitar que los vapores del solvente interaccionen con el septum tal cual y se mezclen con la muestra. Algunos septum traen esta parte diferenciada con un color y esa pequeña capa es la que va siempre hacia adentro. En el caso de poner ese septum de forma incorrecta, lo que puede pasar es que el equipo automatizado intentar aspirar la muestra, al perforar el septum, lo que va a hacer es que perfora la capa delgada y se deposita en la punta de la jeringa y causa que en la siguiente inyección no aspire nada de muestra. Se bloquea el sistema de aspiración y comienzan a desaparecer las señales cromatográficas del patrón. Salió en la primera porque fue la primera vez que aspiró. En la segunda pudo que atrapó algo de partículas y le impiden la siguiente aspirar más muestra. Entonces en la primera inyección salió bien, pero en la segunda ya no, y las áreas comienzan a variar. Así que un punto importante siempre a tomar en cuenta es la posición del septum. Los viales y sus tapas y sus septum realmente sí son intercambiables entre marcas. Lo que hay que asegurarse es que se está colocando de la forma correcta. El septum lleva la parte protectora o resistente a los vapores del solvente siempre hacia adentro. Tapitas azules son bien descriptivas de una marca comercial. La coloco aquí porque realmente a mí me gustan esas tapitas de color azul. Bien, entonces, mantenimiento ya extra del módulo de introducción de su muestra, pues la verdad es que tiene bastantes componentes y requiere un trabajo laborioso.
Así que aquí les dejo una lista de lo que son las piezas a cambiar y los intervalos en que se cambian. Como les dije, el PDF de esta presentación lo pueden descargar en los links que están al principio. Ya vimos lo que es desgasificador, bomba y jumper. Para todos normalmente lo principal es evitar las partículas. Ahora vamos a ver lo que es el módulo de control de temperatura de la separación. Ese módulo de control de temperatura, su objetivo es estabilizar la temperatura de separación. Y su único trabajo es el mantener dentro de una especificación, dentro de una tolerancia, la temperatura. Lo que hay que monitorear es que el error no es superior a la máxima tolerancia. Por ejemplo, si la especificación de un módulo de calentamiento es de más o menos 2 grados y usted mide con un dispositivo externo y ese dispositivo externo ya tiene su error caracterizado, entonces usted puede obtener una lectura corregida y comparar contra el valor de indicación del display del instrumento. En otras palabras, si usted tiene un termómetro calibrado y ese termómetro calibrado usted conoce su error de medida, corrige el valor del indicador de su dispositivo de temperatura y lo compara contra el que indica el horno. Si el error no es superior al máximo permitido, entonces su horno está trabajando dentro de especificaciones. Si está fuera de ese rango de tolerancia permitido, lo que hay que hacerle a ese módulo es un ajuste. Por ejemplo, si el display, si la sonda de temperatura está calibrada a 20 y dice que el error es de 0, pues realmente la lectura equivale al valor corregido. El display de la termocupla marca 20 y el del módulo de temperatura para control de temperatura en la separación marca 20, entonces está funcionando dentro de especificaciones. Pero si el display marcase 23 y la pantalla del módulo de temperatura del HPLC marca 20, entonces se juzga comparando el valor que tiene el módulo del HPLC contra el de la termocupla calibrada. Si marca 23, entonces tiene un error de 3 grados. Y hay que hacerle un ajuste a lo que es el módulo de control de temperatura de la separación en el equipo de cromatografía. Esto es algo que puede hacer cada uno de los usuarios en su laboratorio y aplica tanto para el módulo de control de temperatura de la columna como para el módulo de control de temperatura del sistema de introducción de muestras. Si su equipo de cromatografía tiene la capacidad de controlar la temperatura para los viales que va a inyectar, también se realiza la misma actividad, monitorear que la temperatura de los viales está dentro de las especificaciones que indica el fabricante. Esta sería la única actividad que hay que hacerle al módulo de control de temperatura, ya que su única tarea es mantener estable la temperatura. Ahora vamos a ver lo que es la columna. Y en cuanto a la columna, pues la columna no forma parte tal cual del cromatógrafo, es un accesorio, pero también se debe cuidar. La columna le pueden pasar varias cosas, que se depositen partículas a la entrada, aunque ya filtró su muestra, aunque ya filtró su solvente, las partículas siempre van a estar causando problemas. ¿Qué problemas puede causar? Que se depositen en la entrada o que se depositen en la entrada de su columna y generan lo que es un aumento de presión. Y ese aumento de presión genera deformidad en lo que son las señales cromatográficas. ¿Qué hacer en esos casos en que usted comienza a observar que la presión está aumentando y que la señal se está deformando? Lo ideal es realizar
un test para saber si es la columna que está mal o si es la muestra que de alguna forma tiene ese comportamiento. De entre esas dos, porque si ya usted conoce su muestra, conoce el comportamiento de ella y comienza a observar deformidad o aumento de presión, lo más seguro es que se están comenzando y no tiene problemas en el filtro en línea, y no tiene problemas en la check valve, tiene su filtro de succión limpio, entonces el problema es la columna. ¿Qué se hace en esos casos? Pues se invierte la columna sin conectarla al detector y se le comienza a aplicar un flujo de solventes de distintas polaridades para eliminar lo que es las partículas a la entrada. Esto aplica para aquellos casos en los laboratorios que no utilizan filtros de precolumnas. Si usted utiliza precolumna y quiere saber si la deformidad de su señal viene por depósitos de partículas en la columna o en la precolumna, lo único que hay que hacer es eliminar o cambiar el cartucho de la precolumna. Si cambia el cartucho y se mantiene el mismo comportamiento, entonces probablemente algo pasó y se comenzaron a depositar partículas en la entrada de la columna. Pero si usa precolumna es algo que es muy difícil que pase. Normalmente van a estar retenidas por la precolumna. Entonces vamos a ver lo que hay que hacer para saber si su columna está bien o está mal. Todas las columnas traen un test de prueba, en donde traen un mix para ver lo que es la resolución entre picos y dependiendo del pico que seleccione, entonces también se monitorea lo que es la altura del plato teórico y el número de platos teóricos. Seguro, el equipo que estén utilizando tiene un software y una plantilla diseñada para generar un reporte que expresa lo que son el número de platos teóricos o la altura de platos teóricos. Y eso se compara contra lo que dice el certificado de fabricación, que se mantenga la resolución. Tal vez los tiempos de retención varían un poco, porque en el equipo que se probó los diámetros y longitudes de tubería son diferentes, pero lo que sí se tiene que mantener es la resolución y el número de platos teóricos bajo las condiciones en que se probó la columna antes de venderla. Eso sería lo primero que hay que hacer para probar si una columna está funcionando bien. ¿Cómo saber si está funcionando bien también a lo largo del tiempo? Pues lo ideal es construir una gráfica de control de calidad del número de platos teóricos. Y con eso usted va viendo si se va manteniendo estable a lo largo del tiempo o si va observando que se va deteriorando. Eso le sirve a usted para decidir cuándo va a cambiar esa columna. Criterios para cambios de columna como recomendación, pues cuando usted observa que el número de platos teóricos disminuye 25%, cuando la simetría aumenta o cuando la resolución entre los picos que indica el certificado disminuye 25%. Esos serían los criterios para tomar en cuenta si su columna ya debe de ser utilizada o no. Y esto debe ir en concordancia con el fin que usted le da a esa columna. Si su muestra, si utiliza una columna para una muestra que tiene un solo componente, o tiene dos componentes que realmente fluyen muy separadamente, pues ya tiene su matriz perfectamente caracterizada y no tiene ninguna interferencia, pues estos criterios pues pueden ser más flexibles. Bien, en cuanto a las columnas, ¿qué hay que evitar? Que tenga crecimiento de algo y que ese crecimiento modifique la composición de la columna y también ese crecimiento genere un aumento de la presión. Todas las columnas traen una recomendación de qué solvente utilizar para almacenar. Y lo ideal es que sea una mezcla de solvente orgánico con acuoso para evitar lo que es el crecimiento microbiano. Si su columna la estuvo utilizando con una solución buffer, antes de almacenarla, debe aplicar un proceso de limpieza que garantice que todos los residuos de esa solución buffer ya estén fuera de la columna. Así que una limpieza de la columna cuando utilizan soluciones buffer es importante.
Para aquellos que hacen cromatografía de par iónico, pues el par iónico lo podemos ver aparte, pero si, si es una columna para este tipo y no puede ser una columna, si es para par iónico ya se debería quedar para par iónico, no intercambiarla con otro tipo de fase móvil que no utiliza ni sales ni par iónico. Bien. Las partículas a la entrada de la columna, si no utiliza precolumna, pueden ser un problema. Pero la acumulación de sustancias que vienen de la fase móvil o que vienen de la muestra, que comienzan a modificar con el paso del tiempo lo que es la composición dentro de la columna, y usted comienza a observar que inyecte lo que inyecte, los picos comienzan a tener dejan de tener una forma gaussiana, pues también existe un protocolo para lo que es la limpieza de la columna. Y aquí, pues les dejo una lista de solventes de distintas polaridades para hacer eludir a lo largo de la columna. Aquí ven que dice pasar a través de la columna 20 volúmenes de la columna. Para eso, como las columnas tienen diámetros y largos diferentes, un volumen equivale a lo que es el volumen calculado de un cilindro. Debe calcular en función del volumen y en función del diámetro y del largo, pues el volumen de la columna, y con eso calcular un volumen que equivale a 20 veces ese volumen. Y dependiendo de la columna, si es fase normal o fase reversa, pues aplica un gradiente de polaridad. El anterior sería para columnas de fase reversa y este sería para columnas de fase normal. Entonces ya vimos desgasificadores, bomba, autosampler y hornos de columna. Ahora vamos a ver lo que son los detectores. Y solamente vamos a ver lo que es el detector más común, el detector ultravioleta visible, del cual hay de varios tipos. Hay algunos donde tienen un grupo de longitudes de ondas fijas, o inclusive aquellos dispositivos médicos que solamente tienen una única longitud de onda generada a través de un diodo. Están los de selección de onda fija mediante un sistema selector de longitud de onda, o los de onda múltiple que utilizan un detector de arreglo de diodo, pero no tienen sistema selector de longitud de onda. Son los arreglos de diodo y los otros son los de longitud de onda. A veces tienen una o dos longitudes de onda a las que pueden adquirir datos. Entonces esos serían dos tipos más comunes: arreglo de diodos y longitud de onda variable, pero solamente de una en una o máximo dos. Uno de los puntos más importantes de monitorear en lo que es su detector es la lámpara. Creo que la lámpara es al que se le asigna principalmente la mayor causa de problemas. Y es algo que normalmente el hardware del equipo permite que el usuario lo cambie. Ahora, ¿cuál es el criterio más importante? ¿Cuál es el criterio más importante para elegir si su lámpara debe ser reemplazada? El criterio más importante es la energía que está emitiendo esa lámpara. Una lámpara puede, por recomendación, tener un máximo de 200 horas de uso, pero puede llegar a tener 2.500 horas de uso o 3.000 y continuar emitiendo la energía necesaria para que el dispositivo detecte para que funcione dentro de especificaciones. Entonces, algo que quiero que quede esta presentación es que lo más importante de monitorear en su detector lo más importante de monitorear es la energía que emite esa lámpara. Las horas las puedo utilizar como un indicador de cuándo debo comenzar a gestionar mi lámpara de backup, para que cuando esta lámpara que tengo deja de emitir la energía necesaria de trabajo, yo la reemplace. Normalmente las lámparas están en un promedio de horas de uso de 2.000 a 2.500 horas. A medida que se va acercando a esas horas, es el momento de comenzar a gestionar la adquisición de una lámpara de repuesto. Pero no significa que cuando la lámpara llegue a las 2.000 horas, debe reemplazarla. A partir de 2.000 comienza a monitorear que la energía está funcionando
o que la energía que tiene esa lámpara es la adecuada para su trabajo rutinario. ¿Cómo lo va a notar? Porque cada vez que inyecta su check de control o su check de control del método o del equipo, va a tener la misma intensidad y la misma área de ese check. Entonces, en el detector, lo principal a monitorear es, y que puede cambiar el usuario, es la fuente de radiación, normalmente una lámpara de deuterio. Si su dispositivo es tipo selector de longitud de onda, lo importante es garantizar que la ventana que permite la entrada de radiación al sistema selector de longitud de onda permanece en estado óptimo, es completamente translúcida y no se le está acumulando lo que es humedad. Este es uno de los factores que puede afectar que la energía que está registrando el equipo no es suficiente. Y esta ventana que separa la óptica de la fuente de radiación comienza a llenarse de humedad, se va a opacar y va a registrar lo que es una energía inferior, aunque tenga todavía muchas horas de vida la lámpara. Así que, ¿qué evaluar y qué mantener siempre limpio en su detector? Monitorear las horas de la lámpara, monitorear lo que es la energía, monitorear el estado de la ventana que separa la cámara de la fuente de radiación de la óptica del instrumento. Esta óptica del instrumento constantemente es alineada contra un valor de referencia generado por una lámpara de mercurio. Y entonces en el detector, el principal consumible que puede cambiar en el mantenimiento de usuario es la lámpara, basado en lo que es el criterio de energía, en combinación con las horas de uso. Y es lo otro que el usuario puede normalmente debe garantizar que está funcionando bien, es la parte de la celda. Dentro de la celda no debe haber acumulación de partículas y si la hay, pues lo que se hace es limpiarla. Para limpiarla, la forma más sencilla o la primera forma de limpieza es hacer fluir a través de ella isopropanol. Este isopropanol lo puede hacer fluir a través de una jeringa o simplemente conecta todo su sistema y comienza a hacer circular isopropanol. La otra, si esto no resuelve su problema, si comienza a observar fluctuaciones, burbujas, variaciones de la línea base, entonces lo que hay que hacer ya es una limpieza mecánica o una reposición de lo que son los lentes de la celda del detector. Este es otro ítem que se considera debe tener el usuario en su laboratorio. ¿Cómo sabe el usuario si tiene que limpiar o si ya la limpieza está afectando demasiado al equipo? Es en base a lo que es el monitorear la línea base. Y en la línea base deben monitorear dos cosas, lo que es la deriva y lo que es el ruido. Y el ruido es la variación que hay en la línea base. Y la deriva es cuánto se desplaza positiva o negativamente esa deriva. Algunos software tienen la capacidad de monitorear lo que es la deriva y el ruido. ¿Cuál es el objetivo de monitorear la deriva y el ruido? Garantizar que la señal que va a obtener, la señal que obtiene propia solamente de la fase móvil, no genera una señal integrable que vaya a competir contra la señal de las muestras o de los patrones. Ese es el objetivo de monitorear lo que es la deriva, el ruido, y evitar que sean integrados falsas señales. Para evitar que se integren falsas señales, pues solamente le quería comentar que casi todos los software tienen la opción de hacer variar lo que es la pendiente. En la parte de integración, usted le puede decir, solo quiero que me integre aquellas señales cromatográficas que tengan una pendiente superior a 1000 o a 100.000. Y aquí en la imagen ven la diferencia entre decirle al instrumento, quiero que solamente me integres aquellas de cierto valor o las que no tienen tan X valor no sean integradas.
Voy aquí a revisar un par de preguntas antes de pasar a la última parte. Y entonces esto sería lo que les quería comentar sobre el detector. Monitorear las horas, monitorear la energía, monitorear el estado del lente que separa la cámara de radiación de la óptica, monitorear el estado de la celda y cómo afecta esto entonces a lo que es el ruido, la deriva y la pendiente de integración que tiene determinada el software. Otra cosa importante es los conectores que utilicen. Recuerden de la semana pasada que vimos que los conectores tienen un diseño único y hay que ver la compatibilidad de los conectores que voy a utilizar, ya que esa incompatibilidad puede causar lo que son volúmenes muertos y ese volumen muerto causa ensanchamiento de banda. Utilizar conectores de acero o de PIC, dependiendo de las presiones a las que voy a trabajar, puede que le funcione o puede que no le funcione. Mantenimiento de usuario. Para aquellos que van como a partir de mañana, el equipo va a estar 3 días sin utilizar, pues lo ideal es que antes de usted salir del laboratorio, le haga una limpieza al equipo. Si es que estaba también en la programación, lo ideal es que concuerde. ¿Cuál es el procedimiento de limpieza recomendado? Purgar todo, y si su equipo tiene 4 o 5 líneas, inclusive la línea de lavado de sellos también reemplazarla. Si su equipo tiene 4 o 5 líneas, purgar todas sus líneas con isopropanol. Luego hacer fluir isopropanol por 10 minutos a un flujo de 1 mililitro por minuto por todo el sistema, para garantizar que todas las tuberías están libres de sales, libres de depósitos, y que no va a haber únicamente acumulación de agua que pueda causar un crecimiento, y este crecimiento cause problemas de presión el lunes. Problemas de incremento de presión. Entonces, ese es el procedimiento recomendado para periodos largos de detención. Retire todos los solventes y almacene su equipo en isopropanol. Bien, funciones de cada módulo. Cada módulo tiene una función. El primero es eliminar burbujas. El segundo, la bomba, es garantizar que los solventes se mezclan de forma reproducible y que el flujo que va a la columna se mantiene también de forma reproducible. Bomba, mezcla de solventes y flujo correcto. Autosampler introduce y toma la muestra siempre de forma reproducible. Lava y evita que muestras anteriores salgan en las siguientes inyecciones. El horno garantiza que la temperatura de separación es constante y el detector debe tener la capacidad de ser tan estable que va a diferenciar lo que es el ruido de las señales del compuesto. Entonces, autosampler garantiza que si usted inyecta de un mismo vial 5 veces el mismo volumen, esas 5 inyecciones deben ser de la misma cantidad. ¿Cómo saber eso? Pues las 5 áreas de su señal, si su muestra es estable, van a ser iguales. Debe tener la misma área, esas 5 inyecciones. La bomba se encarga de garantizar que esas 5 inyecciones que se hicieron de ese mismo vial van a generar que la señal aparezca siempre en el mismo tiempo. Esas serían las funciones de cada uno de los módulos. Aquí les dejo una lista de las actividades básicas a realizar mientras voy leyendo las preguntas. Lisbeth. Si tengo metanol HPLC, debo filtrar y desgasificar ese metanol a la hora de realizar el lavado. Tengo metanol HPLC. Si tiene metanol HPLC y lo utiliza como solvente de lavado, no debe filtrar. Víctor Rosales. Si en caso de los pistones se llegaran a rayar, estos perderían su buen funcionamiento o podrían seguir usándose. Si los pistones llegan a rayar y no se corrige lo que está causando que se rayen, ellos van a continuar rayándose y inevitablemente va a comenzar a fallar el funcionamiento
y lo vas a notar no en la mezcla de solventes, sino en el flujo. Puede que hagas la prueba de flujo y lo hagas 3 veces y las 3 veces te va a dar valores diferentes. También lo vas a notar en lo que es la presión. Pero si los pistones se llegan a rayar, es que algo está causando que se rayen y ese proceso no se va a detener, va a continuar hasta que deteriora hasta el grado de fuera de especificaciones de esos pistones. Creo que lo que te dije responde lo que sí es de cómo me afecta. Ahora, Carlos Pascual. Dice, si se almacena una columna con el solvente de referencia del CA es fabricante o CA del certificado de análisis, pero este se usa en un análisis con buffer. Cuando se vuelve a utilizar, no afecta los tiempos de retención. Cuando la vuelvas a utilizar, necesitas volver a reacondicionar esa columna para que trabaje para que te genere esos mismos resultados. Ahí sí necesitas un periodo para estabilizar tu sistema cromatográfico. El slope se mide en milivolts, sí, milivolts por unidad de tiempo. Yanel. Si son grado HPLC, ¿por qué se deben filtrar? Si son grado HPLC y ves la especificación de residuo sólido y no es superior bueno, se me va de la mente el valor, si el certificado de análisis de ese solvente tipo HPLC es muy bajo, no es necesario filtrarlo. Lo que se filtra normalmente es por tradición, como cuando le cortamos la cola del pescado. Ahora, Víctor, de nuevo, digamos que por error se rayaron al momento de su mantenimiento y no por causas desconocidas. Si se rayaron al momento del cambio y se rayó el nuevo, una vez que cambias el pistón, haces una prueba de flujo para garantizar que está funcionando bien. Si esa prueba de flujo pasa, normalmente la presión también está bien. Si pasa y está bien y está rayado, esa rayadura o ese grado de afección no es suficiente como para que tu equipo esté fuera de especificaciones, lo que significa que puedes continuar utilizándolo. Y estás seguro porque la rayadura no viene de un daño interno, sino fue una afectación interna. Así que si se rayó por una manipulación, pero ese rayón te permite mantener tu instrumento dentro de especificaciones, pues lo puedes seguir utilizando. Bien, de nuevo, Janet, el lavado de inyector, utilizando viales de lavado para secuencias largas, por ejemplo, de un día, es funcional. Y es un día, digamos que me estás hablando de la secuencia, tiene una X cantidad de inyecciones y X cantidad de tiempo de duración, y tu secuencia al final suma 24 horas. Puede que sean muchas inyecciones. Y tu solvente de lavado te va a saturar. Así que en algún punto de tu secuencia le dices que lave con, los ideales que le digas que lave con distintos, pones más de un vial de lavado para que un grupo de muestras se lave con este vial, el siguiente grupo de muestras se lave con otro vial que tiene solvente nuevo y lo manejes de ese tipo de forma. Pero con un solo vial, y si son muchas muestras y la secuencia es tan larga, se te va a saturar. Para activar columna existe un estándar de activación, ejemplo flujo. Lo ideal es que al recibir una columna nueva, confirmes en tu laboratorio que lo que estás recibiendo funciona tal cual indican las especificaciones del fabricante. Así que lo primero es asegurarte que tu columna que estás recibiendo nueva está trabajando tal cual dice su especificación. ¿Por qué?
Porque si comienzas a utilizarla en tu método y no da los resultados esperados, la activaste y esperaste su tiempo de acondicionamiento y no funciona, pues realmente no sabes si es que recibiste una columna defectuosa. Entonces, antes de aplicar tu fase de acondicionamiento de columna, lo ideal es que confirmes que esa columna que estás recibiendo está funcionando perfectamente. Bien, creo que no hay más preguntas. Ahora vamos a continuar. Mantenimientos. Basado en la experiencia de cada manager de laboratorio, que esperemos sea alguien que ha utilizado o que tiene experiencia en la parte de uso, realiza un inventario de aquellas piezas o consumibles que normalmente requieren un cambio y que ese cambio lo puede realizar el mismo personal del laboratorio. Cuando se contrate un mantenimiento externo, usted realmente organiza una sesión en donde va a entrevistar a ese proveedor de servicios para garantizar y afirmar que el servicio que va a recibir es el adecuado, que una persona suficientemente capacitada para ejecutar los trabajos va a ser la que va a atender su equipo. Defina claramente cuáles son las tareas que van a realizar para evitar que le realicen tareas que usted cotidianamente ya realiza, porque esas tareas que usted ya realiza y se las va a realizar ese proveedor, se las van a cobrar. Así que defina muy bien, y creo que el ejemplo perfecto es cuando se lleva el auto al mantenimiento. Siempre te entregan un checklist de lo que se le hizo a su auto. Si usted pregunta antes qué le van a hacer, pues también deberían entregárselo. Asimismo, aplica a lo que son sus equipos de cromatografía. Haga una entrevista con su proveedor de servicio, pregúntele qué tareas va a realizar en ese mantenimiento que le está proponiendo para identificar si ya hay tareas que usted realiza, y si hay tareas que usted realiza, pues las elimina de ese programa, porque inevitablemente eso tiene un costo. Trate de tener los materiales adecuados, los cuales ustedes saben que se van a deteriorar: filtros de succión, fritas, filtros en línea, una lámpara. Si tiene varios equipos de la misma marca, pues tenga al menos uno para que en algún momento usted pueda actuar. Esa es una lista mínima de las cosas que debe tener, y una serie de herramientas que le van a permitir a usted monitorear si el instrumento está funcionando bien, como lo que es la termocupla, una cantidad de solvente isopropanol dedicada únicamente a lo que es limpieza de equipo, sus test de verificación de columna, sus cartuchos de precolumna, y eso serían las cosas básicamente que deben. Un sonicador pues es algo que normalmente se tienen para disolver lo que son las muestras. Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre un mantenimiento preventivo y correctivo. Y dentro del preventivo están las actividades que realiza el mismo usuario para garantizar que en el día a día está funcionando todo. Y evitar un mantenimiento correctivo que normalmente obedece a una reparación, y esa reparación genera tiempos de parado de equipo muy largos. A la velocidad de Panamá, pues más largos. Entonces ahora vamos con una sección de troubleshooting, y en esta sección de troubleshooting, el que desea participar, y solo por participar se va a hacer acreedor a un mousepad de Shimadzu, pues yo voy a hacer una pregunta y yo voy a poner un escenario, y ustedes proponen, el que desea participar propone una solución o una causa, cualquiera de las dos cosas que quiera expresar. Solamente por participar le va a ser acreedor a lo que es el mousepad. Entonces, el escenario número 1: hago 5 inyecciones de un mismo vial que contiene una muestra muy estable. Idealmente, y para que tengan presente, digamos que estamos hablando del check de verificación de columna. Inyecto 5 veces mi check, estoy totalmente seguro que mi equipo está funcionando bien, las presiones sin columna están
correctas, filtré mis solventes, no los filtré porque son de pureza elevada, mi equipo de cromatografía está funcionando bien. Inyecto 5 veces el mismo vial de un patrón que sé que es estable. Este sería el escenario. Y vamos a tener dos resultados. Estoy totalmente seguro que mi vial contiene algo estable. Lo que quiero monitorear es si todo está bien y si hay algo mal, qué es lo que está mal. En el primer escenario inyecté 5 veces el mismo vial. Obtuve como resultado que las áreas tienen un coeficiente de variación dentro de tolerancia, pero los tiempos de retención me están oscilando. Aquel que desee participar, la pregunta es, si me oscilan los tiempos de retención y las áreas están bien, ¿qué es lo que sospecho que está mal en mi instrumento? Si las áreas están bien, tengo que fijarme en lo que introduce en muestra, ya que es lo que está bien. Pero si los tiempos de retención están oscilando, ahí hay que pensar en qué es lo que causa que esos tiempos de retención oscilen. Ahora, si alguien quiere participar, voy a darle un minuto. Si no, yo les explico entonces más o menos este escenario. Así que puede activar su micrófono aquel que desea hablar. Participar. Bueno, aquí veo una pregunta. A nivel regulatorio, local y externo, ¿hasta dónde podemos intervenir como usuario en el equipo? Ya vi que ahí tengo una lista, tengo más participantes que Mousepad. Pero antes de mirar los comentarios, voy a responderle a Janel, porque creo que esa pregunta es algo que bastante se hace. A nivel regulatorio, local y externo, ¿hasta dónde podemos intervenir como usuario? Si miras en la farmacopea, el capítulo que habla de mantenimiento y calificación, a la sección que indica quiénes realizan el trabajo o quiénes pueden realizar el trabajo, solo indica que debe ser una persona competente. Entonces, para demostrar competencia, no basta solo con decir la experiencia, sino que hay que demostrarla mediante algún tipo de formación y esa formación va individualizada. En la 17025, aquel que la haya leído a detalle, en ningún lado dice que el mantenimiento exclusivamente lo debe realizar un proveedor. Lo que dice también es que lo debe realizar una persona competente. Esa persona competente puede ser interna o externa del laboratorio, pero debe ser competente. Mantenimientos de usuario, pues si usted está entrenado en fábrica y realmente existen estos tipos de entrenamiento en fábrica, de la marca que tiene en su laboratorio, usted se entrenó en fábrica, aprobó satisfactoriamente el entrenamiento y demostró competencias y habilidades, usted está entrenado formalmente para realizar el mantenimiento interno. Esto debe estar combinado con lo que es la descripción interna de laboratorio. Si el laboratorio tiene descrito que las actividades de mantenimiento las realiza el proveedor o las realiza el personal entrenado dentro de la empresa, pues no está incumpliendo. Para 17025, aquí me pueden decir si quieren en qué página y en qué oración dice que lo debe realizar un proveedor externo. Y es más sencillo contratar un proveedor externo y ofrecen los servicios, pero normalmente lo que hay que demostrar es competencia. Y aquel que lo realiza pues debe tener la suficiente confianza y emitir un informe donde demuestra que su trabajo de mantenimiento garantiza que el instrumento está funcionando dentro de especificaciones después del trabajo de mantenimiento. Y es que es un equipo tipo especificaciones. Si ya es algo de calibración, pues ese proveedor debe mostrar competencia
y emitir un certificado que cumpla con todos los requerimientos. Esa ya es un poco más complicada porque hay que reunir una gran cantidad de elementos. Normalmente eso sí va a un laboratorio externo contratado de servicio. Hacerlo internamente también se puede, pero cumplir con todos los puntos es algo bien laborioso. Bien, entonces aquí el primero me dice, puede que no estés controlando bien la temperatura del horno debido a que no varían las áreas. Sí, esa es una, funciona. Volumen de inyección, temperatura o volumen de inyección. También funciona. Hay fallas en el momento de inyección. El degasificador no está eliminando residuos de aire. Burbujas. Oriel Tejada dice variación del flujo. Variación del flujo es el principal indicador de oscilación de tiempos de retención. Si el flujo no es constante, asimismo los tiempos de retención van a oscilar. Esa sería la primera opción para cuando los tiempos de retención oscilan, pero las áreas son constantes. Si las áreas son constantes, el sistema está introduciendo de forma reproducible la misma cantidad el mismo volumen de inyección. Si es una muestra estable y no se está degradando, si se está degradando el comportamiento es menos área. Si se está manteniendo, si la muestra es estable y no se está descomponiendo, pues las áreas se mantienen estables. Y si el inyector está introduciendo de forma reproducible, pues las áreas no van a variar. Pero si los tiempos están oscilando, es debido a la temperatura, bueno, secundariamente la temperatura y también eso se mira en el display de la temperatura. Pero normalmente va a ser porque algo en el suministro de la fase móvil no está funcionando correctamente. Y que no se suministre correctamente puede ser porque no está mezclando los solventes de forma adecuada, y es que todo está utilizando la opción de mezclado, porque está teniendo variaciones de presiones y esa variación de presión es lo que causa que los tiempos de retención oscilen. Por suerte tengo más mouse de los que han participado, así que en esta lista que tengo aquí están todos cubiertos. Y para darle un poco de transparencia, fueron Kilmara, Serrín, Oriel, Lourdes Arjona, Julio, Osorio, Víctor y Melanie de Gracia. Y Charlie Pascuales. Entonces ahora vamos con el ejemplo número 2. Y si usted no pudo participar en el test anterior, ahora puede participar. Sí, Víctor, dime. Pregunta de arrastre. ¿Puedes escribirla de nuevo? Ya vi. ¿Qué recomendación me darías para evitar cualquier arrastre de activo en los blancos? ¿Puedo colocar acondicionamiento antes de inyectar blancos? Según el software, pero aún así veo arrastre mayores al 1%. Si tienes arrastre, inevitablemente es porque no se está limpiando el sistema de inyección lo suficiente entre inyecciones. Así que tienes que mejorar. Ahí lo que tienes que mejorar es el sistema, la forma en que lavas. Quizás para no inyectar una muestra, ahí tienes que mejorar el sistema de lavado. Si estás teniendo arrastre, lo que tienes que mejorar es el lavado. Y me dices, puedo colocar acondicionamiento antes de inyectar blancos, según el software, pero han sido arrastres mayores al 1%. Entonces lo que estás utilizando para lavar no está disolviendo Ajá. ¿Alguien quiere decir Luis. algo? ¿Sí? Luis, soy Víctor. Dime, sí.
Mira, lo que pasa es que es una Escucho. fórmula en específica, por así decirlo. Ajá. Es para un activo en específico. Ujú. Cada vez que trabajo con ese activo, pues noto presencia del activo en los blancos. Solo en esa fórmula, por así decirlo. Ah, pero y él Sería tiene posible un... inyectar, ¿sí? sí, 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 puedes hacer lo que me estás comentando ahí, lo puedes hacer. Yo inclusive inyectaría antes de eso inyectaría un vial que no tenga nada para asegurarme que con nada debe dar nada. Pero no sé si la Ok. política interna de la verdad lo permite. ¿Y crees que sería recomendable también inyectar viales con agua? Ya que esta fase móvil contiene en ocasiones... Ok. Sí, sí, sí. Y de Inyectar ser viales posible, con ¿tú agua. crees que sí? Sí, pero esencialmente ahí el problema es el lavado. O sea, quizás inyectar un vial con agua, pues te va a aumentar el lavado y no va a tener arrastre porque no hay muestra. Pero cuando comiences a inyectar continuamente los viales que sí, sí contienen el activo, ahí sí se te va a seguir depositando. Así que lo que tienes que mejorar es el lavado. ¿Me quedó alguna pregunta por responder? Mm, Creo que no. Entonces voy al tema, a la diapositiva que sigue. Ahora el caso es diferente al anterior. En el anterior se mantenía el área, pero variaban los tiempos de retención. En este que sigue, los tiempos de retención están bien, pero las áreas son las que varían. En el chat me pueden escribir sugerencias sobre la causa, dónde está la causa del problema, asumiendo que es la misma muestra estable que se utilizó en el caso anterior. En el anterior variaban los tiempos de retención, pero las áreas eran constantes. Acá varía las áreas, pero los tiempos de retención se mantienen ok. Volumen de inyección, Cherlin. Sí, ese es el problema. No se está manteniendo constante el volumen de inyección. Irving, también, pero puntualmente ese problema va a estar en el sistema de inyección. Variaciones en las áreas también puede ser por lo que dice Pascual. Ya la lámpara está fuera de nivel de afectación. Su energía no está muy lejos de el valor mínimo permitido y comienza a fallar. Intermitentemente mira las cosas de una forma diferente. Eso también puede ser. Sí, lo que dice Oriel también es, el autosampler no está tomando de forma reproducible la cantidad de muestras, porque está sucio, porque algo se depositó en su sistema de aspiración y le impide de forma reproducible aspirar la misma cantidad de muestras. Algo no está bien apretado y está perdiendo capacidad de succión, lo que aspira es aire, pero no lo hace de forma uniforme y por eso en cada inyección toma de un solvente, toma una cantidad, logra aspirar una cantidad diferente, aunque el software le está indicando que aspire siempre la misma cantidad. Y todas estas son respuestas válidas. Comentarios finales, pues toda máquina que trabaja, dependiendo de su grado de complejidad, en algún momento va a tender a estropearse si no se le da el cuidado adecuado. No solamente es gasolina, 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 es como el auto, hay que en algún momento detener las actividades para revisar sus piezas de desgaste. Lo ideal es que entre menos desgaste, entre más usted se encarga de garantizar que está funcionando bien, mayor va a ser su periodo de vida y así también va a evitar periodos de para y reparaciones costosas que en algunas ocasiones
es un valor representativo de la inversión inicial. Bien, esto sería lo que les quería comentar el día de hoy. Y tengo las 4:41. A partir de este momento podemos comenzar con las preguntas del chat, pero no es obligatorio que se quede al resto de la sesión. Si no tiene preguntas en este momento y desea escuchar las respuestas a las preguntas, a las consultas de los demás, se puede quedar. Si se siente satisfecho y tiene otras actividades que realizar, también se puede retirar. Pero en este momento comenzamos con la sesión de preguntas y espero poder tener sus respuestas. Tengo aquí la lista. Para continuar con el proceso de transparencia, voy a repasar de nuevo la lista de los que se ganaron el mousepad. Ilmara, Víctor, Janet, Gerlin, Lourdes, Melanie, Pascualen, Irving y Anaitza. PROMED, el proceso de innovar.